Un cordial saludo con todos. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante, interesante, que es acerca de la consolidación de deuda, para lo cual tenemos que entender primero qué es una consolidación de deuda, cuáles son los beneficios, las ventajas, desventajas. Bueno, para empezar, la consolidación de deuda es la alternativa que te da las diferentes entidades financieras de poder unificar, juntar, reunir en un solo crédito las obligaciones que tengas en las diferentes entidades. En pocas palabras, haces un solo crédito de todos los que tú tienes, se hace un solo crédito, lógicamente otorgado a través de una de las entidades, cancelas las diferentes obligaciones o deudas que tienes y solamente vas a contar con una obligación. Vamos a hacer un ejemplo práctico en la pizarrita. Supongamos que tengamos la deuda con el banco X, no pongamos nombre, de 800 soles, en una financiera de 500 soles y en una caja de crédito de 200 soles. Entonces tenemos banco 800, financiera 500 soles y en una caja de crédito 200 soles, así, dándonos una obligación total de 1500 soles. Al hacer la consolidación de deuda, es la otorgamiento de un crédito, para lo cual va a servir justamente para cancelar todos estos créditos que tengo, que estos tres en este ejemplo. Entonces, en este crédito me van a dar una cuota de pago de 1500 soles. En el anterior ejemplo que teníamos, 1500 soles de las tres obligaciones que tenía con las diferentes banco, financiera y caja. Y con la consolidación voy a tener una obligación solamente de 1000 soles. Entonces, 500 soles son lo que me estaría beneficiando, ¿no es cierto? A ver si está el ejemplo claro. Tengo bancos, financieras, caja de crédito. La obligación total que estaría pagando sería de 1500 soles. Al momento de consolidar mi deuda, estaría pagando 1000 soles nada más, haciéndome una diferencia de 500 soles, lo cual me ayudaría a poder, al menos, como dicen, respirar en un tiempo hasta que me recupere económicamente o pueda mejorar el negocio, por ejemplo, en esta época de crisis, ¿no? Pero hay otros puntos que tenemos que también tener en cuenta para tenerlo claro. Entonces, la importancia, ¿no?, de no consolidar, por ejemplo, una deuda que ya esté en más de la mitad del crédito por, por vencer, ¿no? A veces no resulta favorable. Tiene sus pros y sus contras. Eh, Vamos a ver las ventajas en este caso. ¿Cuáles son las ventajas que tendría? En el caso de la consolidación de deuda, te dará un respiro por el tiempo, como decíamos, de una crisis, una situación de repente difícil que estés atravesando. Entonces, justamente por la reducción de cuota, la cuota reduciría en una consolidación de deuda, ¿no? Si lo comparas con este ejemplo que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos conseguirás una mejor tasa de interés inclusive como parte de la consolidación. Por eso es bueno que también visites, ¿no? Visite las entidades o a veces aparecen las campañas en las cuales te ofrecen. Tendrás algunos casos de beneficio de pago, ¿no? Inclusive en la primera cuota, dándote a veces te dicen a los 60 días el primer pago. Ese es el beneficio que te dan algunas entidades. Por otro lado, te has visto con buenos ojos por otras entidades al ver que ya estás con un solo crédito. Pero si lógicamente hemos tratado de unificar es porque estamos en una situación difícil, entonces ya nos ayuda a manejar una mejor situación más adelante para que no caigas en estar con más de dos o tres entidades financieras. Caerías muchas veces en un sobreendeudamiento, ¿no? Que para que algunos resulta poco el monto, pero para algunos es bastante. Entonces, dice, serás visto con buenos ojos por algunas entidades financieras,
pero hay que tener mucho cuidado al momento de la adquisición de créditos, ¿no? Podría aprovechar también el tiempo en que te otorgaron el crédito. Eh, de acuerdo a esto también veamos el momento correcto de la ampliación del crédito. Podrías aprovechar el tiempo, ¿no? Ya que acá vas a hacer prácticamente, vas a ampliar a veces a mayores cuotas, ¿no? El crédito o esta consolidación para que te salga la cuota menos que lo que pagabas en las demás obligaciones que tenías. Entonces te va a favorecer, pero el tiempo va a ser también mayor. Entonces acá viene un punto importante y un tip de aporte, ¿no? Aprovechas que va a ser el tiempo más largo, pero en este sentido también vas a hacer amortizaciones también para que te favorezcan y no pagues muchos intereses durante todo el tiempo. Entonces, en la consolidación te va a salir de repente un plazo mayor al que tú pagabas en tus cuotas regulares o en tus créditos regulares. Entonces, ahí puedes aprovechar la amortización al capital del crédito o a las cuotas, dependiendo cuál es tu facilidad. En las cuotas es beneficiosa porque pagas de repente de acá, adelantas 6 cuotas, no pagas de acá hasta el sexto mes. En el capital, amortizas el capital, pero la condición es que el otro mes sigues pagando tu cuota normal como lo estás haciendo regularmente. Entonces hay esos beneficios, ¿no? Hay esos beneficios. En cuanto a las ventajas, serían en algunos casos la deuda que forman parte de la consolidación ya estuvieran, como decíamos hace rato, en las últimas cuotas y prácticamente ya se ha cancelado más del 80% del crédito. Entonces, en ese caso, si fuera un crédito de repente pequeño, a tratar de mejor seguir cancelándolo. Y si es factible para ti unirlo en la consolidación, también hazlo, ¿no? Eh, Haber adquirido una consolidación con una tasa de interés mayor a la esperada, pero también sería una de las partes o de las desventajas, porque a veces un banco te ofrece, te dice, te consolido todas tus deudas, te consolido todas tus deudas, pero te da una tasa que está mayor acorde al mercado, ¿no? Entonces tú no te das cuenta y la desesperación por salir de las deudas, tú dices, lo consolido mis deudas en una sola y resulta que te salió más caro, ¿no? Entonces esa sería una de las desventajas. En cuanto a los requisitos para poder acogerse, toda persona o cliente tendría que encontrarse bien calificada en el sistema financiero, en una situación normal. Tendría que estar normal en tus pagos y tienes que estar lógicamente con puntualidad, ¿no? En tus obligaciones para poder acceder. ¿Y cómo podrías acceder en este caso a una consolidación? Hay campañas, como lo decíamos, hay campañas. También podrías inclusive visitar las diferentes entidades financieras que están ofreciendo, ¿no?, estas campañas. O acudir para poder realizar las consultas. No esperes que salgan campañas, a veces tendrías que simplemente acudir para para poder beneficiarte de una campaña, ¿no? Entonces, ¿qué podemos considerar en este punto? Como decíamos, debes considerar comprar o comparar, perdón, la tasa que se estaba manejando en estos créditos a la que te van a dar. En este caso, la tasa efectiva anual, que es la que te ofrecerá la entidad, la que te unificará tu deuda, ¿no? Tienes que ver eso y compararla con las otras que has tenido. Entonces, que el pago, también otro punto que tienes que considerar, que el pago de la consolidación de la deuda no sea mayor al 40% de tus ingresos. Por ejemplo, si tu ingreso mensual es de 1.500 soles, 1.500 soles, ¿no es cierto? Entonces el 40% de
de esto sería prácticamente 600 soles, ¿no es cierto? De tus 1.500 soles de sueldo, solamente tendría que haber afecto solamente al pago de esta obligación de la consolidación, solamente los 1.600 soles, ¿no es cierto? Esto solamente tendría que verse prácticamente afecto en tu pago mensual, no más. 1.500 lo que ganas, 600 es el 40% que se tendría que haber. Eso tendría que tener en consideración. Entonces, programamos bien entonces en este caso. Hay que tener en cuenta eso, hay que considerar ese punto, que hay que programar bien nuestras fechas de pago. No incumplir en el pago justamente por una mala administración del tiempo, que nos ha pasado a muchos. Entonces, si tus fechas de pagos de tus sueldos o tus ingresos son, por decir, el 25, tratar de programarlo en esas fechas. Si es el 25, prográmalo de repente para el 27, 2 días más, para que con seguridad, porque a veces hay atrasos de pago también, ¿no? Hay incumplimiento en las fechas también de nuestros pagos o los ingresos. Por eso es lo importante considerar justamente, vale la redundancia, ¿no? La fecha de pago. Para finalizar tendremos que cumplir también con el pacto y así poder seguir trabajando con las entidades, cumplir con el pacto ya establecido en una consolidación de deuda. Es importante la consolidación de deuda en una situación de crisis como la que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, aprovéchalo si se te da la oportunidad y no dejes de escribirnos, comparte nuestra información, escríbenos. Cualquier duda que tengas, encuentras en la fanpage como YAG Asesor Inmobiliario y Financiero o en el canal de YouTube, en Instagram y bueno, otras redes sociales. Ha sido un gusto compartir con ustedes esa oportunidad y nos veremos en otra. Gracias.